Hoy día vamos a estudiar los aspectos más importantes del cerebelo. Vamos a estudiar ahora generalidades del cerebelo. El cerebelo, que pertenece al sistema nervioso suprasegmentario, es una estructura nerviosa que está destinada al control del equilibrio, la postura, el tono muscular y la coordinación de los movimientos. Se encuentra ubicado por detrás del tronco encefálico y por consiguiente por detrás o dorsalmente al cuarto ventrículo, por debajo del hemisferio cerebral en lo que corresponde al lóbulo occipital, del cual se encuentra separado por un repliegue de dura madre que se denomina el tentorio del cerebelo. En esta imagen ustedes pueden ver cómo se ve muy bien el cerebelo en una resonancia nuclear magnética. Y aquí el tronco encefálico. Y acá ustedes pueden observar también cómo el cerebelo se ubica por detrás del bulbo, por detrás del puente, en esta imagen de la cara ventral del encéfalo. El cerebelo tiene la forma de una mariposa de alas extendidas y en la parte media vamos a encontrar el cuerpo de esta mariposa que se llama vermis y las alas estarían representadas por dos hemisferios cerebelosos, uno izquierdo y otro derecho. Presenta tres caras, una cara anterior que mira hacia la cara posterior del tronco encefálico a través del cuarto ventrículo, una cara superior que está en contacto con este repliegue de dura madre que se denomina tentorio y que lo separa del cerebro, y una cara inferior que reposa en el compartimento posterior de la base del cráneo. Algunos detalles acerca del vermis superior y el vermis inferior. El vermis superior se levanta y emerge en cierta parte igual como el techo de una casa. En cambio, el vermis inferior se encuentra en la profundidad de un valle que se denomina vallécula. Observamos la cara superior del cerebelo, donde ustedes pueden ver con detalle que se encuentra surcado por muchos surcos y por otros más profundos que se denominan fisuras. Entre los surcos se determinan las hojas o folias del cerebelo, y en cambio en estos surcos más profundos denominados fisuras, nosotros podemos separar en lóbulos o lobulillos. Por ejemplo, aquí hay una fisura, un surco muy profundo que es muy importante del punto de vista filogenético, morfológico y funcional, que se llama la fisura prima. Y también a nivel del vermis vamos a ver una clara separación en algunos lobulillos. Por ejemplo, con el número 1 observamos la língula, con el número 2 el lobulillo central, con el número 3 el culmen, que representa la parte más alta de la cara superior del cerebelo, con el número 4 el declive y con el número 5 el folio o folium. También podemos distinguir en los hemisferios lateralmente algunas estructuras. Por ejemplo, con el número 7 vemos el lóbulo cuadrangular anterior. Con el número 8 observamos el lóbulo simplex, pero llamado más frecuentemente cuadrangular posterior. Con el número 9 el lóbulo semilunar superior. Y sobre todo no olvidar que con el número 12, vamos a recalcar este aspecto, tenemos la fisura prima o fisura primaria, que cruza de lado a lado los hemisferios y el vermis del cerebelo. Tenemos una vista de la cara posterior del cerebelo, donde hemos marcado con color verde una gran fisura
¿Qué es la fisura horizontal? Que también, al igual que la fisura prima, va de un lado a otro, de un borde o margen al otro margen, pasando por los hemisferios y por el vermis. Pero ojo, esta fisura no tiene ninguna implicancia funcional ni filogenética. Es decir, no separa territorios filogenéticamente y funcionalmente diferentes. Es simplemente una fisura que hay que conocer porque tiene una ubicación tan característica. Vamos a identificar en el vermis superior el culmen con el número 1, con el 2 el declive, con el 3 el folio, con el 4 el tuber, ya con el 5 la pirámide, que se ve muy bien en el vermis inferior, con el número 6 el lóbulo semilunar superior, con el número 7 el semilunar inferior, ambos como ustedes ven en los hemisferios, con el número 8 el lóbulo biventral o digástrico, que son los más característicos que podemos ver en esta foto de la cara posterior. Tenemos en esta fotografía el vermis inferior ubicado dentro de la vallécula, y en el vermis inferior hemos destacado con color la ubicación de la fisura secundaria. También con números podemos distinguir algunas estructuras importantes. Con el número 1 el nódulo, con el 2 la úvula, con el 3 la pirámide, llamada también por los antiguos pirámide de Malacarne, con el número 4 el tuber, con el número 6 las tonsilas del cerebelo. Y aquí voy a detener un poco porque las tonsilas están junto al bulbo, y cuando existe cierta patología, aumento de la presión intracraneana, por ejemplo, estas tonsilas pueden comprimir a nivel del foramen magno al bulbo y producir una muerte por paro cardiorrespiratorio en el paciente, por ejemplo. Con el número 7, el lóbulo biventral o digástrico, con el 8, el semilunar inferior, que serían los elementos más destacables de esta cara. Aquí les presentamos la cara anterior del cerebelo, llamada por muchos también el ilio del cerebelo, donde es importante identificar algunas estructuras más que otras que las hemos marcado con un color verde, y pasamos a describir ahora cada una de ellas. Por ejemplo, el número 1, el lóbulo central, en el vermis superior. El 2, la língula, también en el vermis superior. El 3, el nódulo. Y el nódulo se encuentra separado del número 4 de la úvula por una fisura que se denomina fisura dorsolateral. Con el número 6 tenemos el flóculo. Con el número 7 nos aparece de nuevo la tonsila. Y con el número 10, pedúnculo cerebeloso superior. El 9, de mayor volumen, pedúnculo cerebeloso medio. Y con el número 8, pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Les adelanto que lo que está marcado con color verde corresponde al arquicerebelo. Todas las descripciones anteriores acerca de surcos, fisuras, lóbulos, lobulillos, es para entender esta división filogenética del cerebelo, es decir, cómo se fue formando a lo largo de la escala zoológica. La primera fase, lo primero que aparece es el arquicerebelo, de color azul, representado por el nódulo y el flóculo. El arquicerebelo apareció en los vertebrados primitivos
que realizaban movimientos ondulatorios en medio del líquido. Por ejemplo, la lamprea. También se le conoce con el nombre de cerebelo vestibular porque en el hombre es el responsable del equilibrio vestibular que tiene que ver con la posición de la cabeza. Más tarde, cuando aparecieron los peces con aletas y los tetrápodos, se desarrolló entonces esto que se llama el paleocerebelo que vemos en color rojo. Paleocerebelo que evidentemente está delimitado por la fisura primaria y por la fisura secundaria. Fisura primaria en la cara superior y la fisura secundaria en la cara inferior. Y evidentemente que en el hombre y en general en los mamíferos que tienen que realizar movimientos delicados y asimétricos, apareció entonces el neocerebelo de color verde, que también se denomina cerebelo cortical. Si hacemos un corte coronal del cerebelo, vamos a identificar que en la superficie, como toda estructura del sistema nervioso suprasegmentario, tiene un córtex, una corteza que lo cubre absolutamente. Y en la parte central, un centro medular de sustancia blanca, en medio del cual es posible diferenciar núcleos, entre los cuales tenemos el núcleo fastigial o núcleo del techo, los cuales están interconectados con la porción filogenéticamente más antigua que es el arquicerebelo. Después tenemos los núcleos paleodentados, entre los cuales tenemos el núcleo globoso y el núcleo emboliforme, que está conectado principalmente con el paleocerebelo. Y más tarde, más lateral, vamos a identificar el núcleo dentado del cerebelo, que está interconectado con el neocerebelo. Vamos a describir la organización del córtex cerebelar. El córtex cerebelar, a diferencia del córtex cerebral, es uniforme en toda la extensión del cerebelo. Es más simple, pues solamente tiene 3 estratos o capas. La más superficial, la capa molecular, que tiene función de asociación. Enseguida, el estrato o capa de células de forma de pera, estrato piriforme, que también se llama estrato o capa de Purkinje, y un estrato más profundo, caracterizado por neuronas de aspecto granular de pequeño tamaño, que es la capa granular y responsable de la recepción de los estímulos que llegan al cerebelo, a través de 2 tipos de fibras: las fibras trepadoras, que ascienden siguiendo la dirección de los axones de las células piriformes para terminar haciendo sinapsis en las dendritas de las células piriformes, y las fibras musgosas, las cuales se dividen, se ramifican y terminan en glomérulos sinápticos en la capa granular, haciendo sinapsis con las dendritas de las neuronas granulares. Los axones de las neuritas granulares ascienden a la superficie de la capa molecular y se dividen en fibras paralelas a la superficie, ¿cierto?, del córtex cerebelar. Todo el procesamiento de la información va a bajar por estímulos generados en las células piriformes, que van a inhibir en general a las neuronas de los núcleos centrales, que son las responsables de responder a los estímulos que han llegado al cerebelo, ya sea a nivel del arquicerebelo para mantener la posición de la cabeza y el equilibrio vestibular, ya sea al paleocerebelo o cerebelo espinal, destinado principalmente al control del tono muscular, o al neocerebelo, el cerebelo cerebral, que ya tiene un rol mucho más complejo, pues
tiene como función el control de los movimientos finos y complejos.